Paz a vosotros, hermanos, que Dios les bendiga y que la gracia del Señor sea con todos nosotros y con todo. Realmente en el momento de encarar las cosas del Señor o la palabra de Dios, realmente tenemos que tener la inspiración del Espíritu Santo, porque según la palabra nos enseña que el que habla, hable según Dios. Así que de nada le serviría a nosotros o a alguien escuchar algo, la interpretación de un hombre, la interpretación humana o la parte intelectual del hombre. Así que hoy vamos a encarar un tema muy importante, que es la fe. Prácticamente la fe es el eje, o es la piedra, o es el principio de todas las cosas. Sin fe, nos enseña la Escritura, que es imposible agradar a Dios. Así que, mi amigo, si usted puede prestar atención, yo sé que a veces la gente está distraída detrás de tantas doctrinas y escucha tantas cosas que cuando viene la verdad, a veces hacemos oídos sordos a esas cosas, como que la gente pensara, bueno, estoy escuchando otro farsante más, otra idea más de las Escrituras. Y a veces nos pasamos por alto la simplicidad de Dios que tiene para expresarse hacia nosotros. Así que el encarar el tema de la fe es, digamos, el eje, el principio de todas las cosas, porque nos enseña la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted lo puede ver en las Escrituras, en los textos. También dice que el no tener fe, el no obrar con fe, les es pecado. Ahora, el tema de todo es cómo saber que tenemos fe. ¿Cómo sé yo que tengo fe? ¿Cómo sabe usted que está expresando con fe? Según las Escrituras nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por tanto, la palabra de Dios vemos que es el punto con clave de todas las cosas que puede despertar la fe. Si podemos ver estos textos que luego vamos a ver en pantalla, Jesucristo dijo: ¿por qué mi palabra no haya cabida en vuestros corazones? ¿Por qué mi palabra que yo hablo no haya lugar en vuestra alma? Y esa es la razón por la cual no es oída con fe la palabra del Señor. Bueno, vamos a tomar unos textos que hablar de la fe es hablar de Hebreos 11, ¿verdad? Sabemos que es la infalible palabra del Señor. Y en Hebreos 11, la Escritura nos muestra qué es la fe. Pero vemos que hoy la fe es encarada de manera muy distinta, muy distorsionada a lo que es la realidad. Tengo un texto que es aquí en Hechos del Apóstol 17:26, antes de ir a Hebreos 11, porque hoy la fe es puesta en lo material. Y cuán lejos de la realidad está eso, y tenemos que probarlo, porque siempre es importante que de estas cosas que hablamos, estas verdades que hablamos, sean probadas y respaldadas por la palabra, desde un principio al otro principio. Hechos 17:26 nos dice algo. Dice, quiero leerlo porque es importante, antes de encarar Hebreos 11. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si es que en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues del linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras, o escultura de arte de imaginación del hombre. Acá nos muestra que la divinidad está muy lejos de la realidad de lo material. Y hoy una de las palabras que toma el hombre para pervertir estas cosas y darle otra dirección es en Hebreos 11. Y ahora sí vamos a encarar el tema de la fe. Es importante saber dónde estamos plantados, dónde estamos parados. Así que si usted conoce este texto, que es Hebreos 11, es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces escuchó esta palabra? ¿En boca de cuántos pastores? ¿Cuántos profetas? ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Es por la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad que sí la conoce, verdad? Muy conocida y muy predicada. El problema es cuando empezamos a tomar la Escritura, nos detenemos. En lugar de seguir la dirección que el Espíritu Santo le da a la palabra. ¿En qué dirección vamos?
Si usted lee Hebreo 11, por la fe la certeza de lo que se espera, la comisión de lo que no se ve, acá estamos hablando de cosas que no se ven en el ámbito físico. Por tanto, estamos hablando de cosas espirituales, que están lejos de lo material. Y de repente muchos se detienen y dicen, bueno, hermano, si no tiene una casa, véalo por fe. Si no tiene un auto, véalo por fe. Y si no tiene esto, véalo por fe. Como si la fe estuviera basada en cualquier cosa material. Y ahí es donde erran los hombres. Veamos ahora lo que el Espíritu Santo en la palabra dice, si seguimos leyendo el texto. Y me gustaría que antes de todas las cosas vea a dónde comenzó la fe. ¿A dónde comenzó la fe? Porque aquí en Hebreo 11 me dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hoy vea usted ver cosas atrás de mi espalda, usted ve cosas, incluso ve una silla y ve algunas cosas. Estas cosas están, pero antes de venir a la existencia han estado en forma de pensamiento invisible, no se veía. Luego el hombre tomó los elementos de la tierra y pudo manipularlo y hoy tenemos esta tecnología. Pero no es porque esta tecnología viene por el fruto del conocimiento. Bien, y dice, por la fe, dice, el contenido del universo, Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estamos leyendo Hebreos 11:2. Así que si la fe, si usted se detiene, pero sigue leyendo, dice, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces ahora recién vamos a saber en qué punto la fe hoy en día es desviada hacia una dirección que no es la que Dios nos está proponiendo a que sigamos a través de las Escrituras. Es importante seguir leyendo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, dice los antiguos. Y acá dice, el primer varón en que pegó la fe fue Abel. Acá lo está diciendo, porque por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces si vemos aquí, en Hebreo 11, que está hablando de la fe, y vemos el primer hombre en que pegó esta fe divina del cielo, que la Biblia nos está enseñando claramente que fue Abel. Esto es el principio. Entonces ahora nos estamos viendo, entonces, ¿de qué se trata la fe? ¿Cómo es que Abel pudo ofrecer un sacrificio a Dios que no estaba relacionado con nada en la vida que tenga que ver con lo material? Y si la fe en el principio se mostró para salvación, esa es la fe que nos está llevando a nosotros hacia una vida de salvación. Cuando Abel dijo estas cosas, me supongo que Adán y le habrá comentado a Abel que la raza humana había caído, que él había nacido en una condición de pecado, que Abel no iba a disfrutar de los beneficios de Dios de la manera que Dios había hecho las cosas. Al notarse eso es como cuando uno nace en la tierra, que uno es un niño mimado de su padre, y de repente ese niño empieza a crecer y se da cuenta que no es color de rosa, que empiezan a haber problemas, porque este niño no sabía que cuando nació la raza humana estaba caída, que iba a haber aflicciones, que iba a haber todo esto que vemos hoy en día, que hoy los niños uno se tiene que acostumbrar a ver este mundo de violencia que tenemos. Entonces, ¿cuál es la salida de esto? Adán le explicó a Abel lo que había pasado. Entonces Abel decidió investigar y ponerse en contacto con Dios, porque la promesa era que a Adán le había dicho a Abel que Dios de todas maneras había caído la raza humana, pero que Dios había hecho una promesa, que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente, a este engañador que la serpiente fue. Entonces ahora Abel estaba en esa investigación, en esa búsqueda, como cada hijo de Dios tiene que estar en esa búsqueda de lo espiritual, en esa búsqueda de los propósitos de Dios, por fe alcanzar lo prometido, lo que Dios ha prometido. Entonces Abel empezó en la búsqueda, y Caín también. Sabían que estaban perdidos, sabían que los propósitos de Dios no podían llevarse a cabo de esa manera, que la tierra para ese entonces estaba bajo maldición, como lo vemos, que Dios maldijo la tierra por causa de Adán. Entonces todo lo que iba a suceder era amargura, había que buscar al Señor. Y aquí notamos que dice que el sacrificio de Abel fue acepto. Esto causó celo en Caín.
Y como sabemos, que usted quizá no sabe, vamos a encarar este tema en algún otro momento de la simiente de la serpiente, Caín por celo mató a Abel. El tema era que siempre, desde el principio, Satanás está en la obra de Dios tratando de estorbar. Satanás sabía muy bien que la simiente de la mujer heredaría a la serpiente. Entonces la única forma que tenía Satanás de obrar es a través de matar. Hermano, tiene que entender esto. Si esto no es probado por la palabra, cuando Jesucristo estaba frente aquí, en la tierra, que se encontró con esos religiosos, que supuestamente tenían que ver la promesa que esa era la simiente de la mujer, la cual era Cristo, la que estaba prometida desde el Edén. Se suponía que ese era el Mesías. Y aquí tenemos estos religiosos dudando, tratando de matar a él. Entonces, ¿quién era el que le estaba matando, queriendo matar? ¿Eran realmente los religiosos o había una obra diabólica detrás de estas cosas? Como hoy en día. Miremos lo que dijo Jesús a ellos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí tenemos una controversia, porque los sacerdotes que conocían la escritura desde niño decían, este demonio tienes. Decían, este tiene demonio, este hombre tiene demonio, al Mesías. Pero Jesús dijo, vosotros sois vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre el diablo queréis hacer. Porque él es homicida desde el principio. Aquí tenemos a Jesús señalando que él era un homicida. Y aquí tenemos el primer caso que cayó bajo las garras de Satanás, que fue Abel. Entonces, hermanos, estamos hablando de la fe. Pareciera que el tema no tiene nada que ver con la prosperidad, ¿verdad? Acá el tema es su alma, es la salvación de su alma. Usted tiene que entender lo que dice la Escritura, lo vamos a ver en los textos, lo vamos a poner en pantalla. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Él comienza, Él la principia y Él la termina al fin de los tiempos cuando Él consuma la obra de salvación. Muy bien, ahora el Señor Jesucristo estaba en la tierra y decía, ¿a qué profeta no mataste desde Abel hasta Zacarías? Oye, escuche, el Señor Jesucristo estaba demandando la sangre de ellos, desde Abel hasta Zacarías, en una palabra. Estos eran profetas del pueblo de Dios, profetas de Israel que Dios levantaba para que denunciaran el pecado de Israel. No eran profetas que venían para salvar almas en el mundo, no, Señor. Vino a Israel, es más, Jesucristo dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿No le parece extraño esto? Entonces vemos aquí, y vamos ahora sí seguir avanzando para que tenga usted la dirección del Espíritu Santo de qué es la fe. Entonces por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. El tema de Abel no empezó solamente cuando él hizo sacrificio, aún cuando Caín mató a Abel, aún hablaba por ella. Es otro tema, hermano, es la sangre de Abel. Si nos vamos por esa tangente vamos a irnos de tema, pero vamos a seguir con la fe. Lo vamos a encarar otro tiempo, hermano. Por la fe, Enoc, mira ahora, desde Abel empezó Enoc. La fe se fue transmutando, como el Melquisedec, pasando de uno a otro, la sangre, la promesa de vida eterna, el Melquisedec, la llave que abre todo los misterios de Dios y que encierra todo. Mira, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hasta ahora no hemos encontrado nada que las Escrituras nos esté hablando de prosperidad en la fe. No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces sigue, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, si sin fe es imposible agradar a Dios, más nos conviene que escuchemos la palabra de Dios, para que vuestra fe sea despertada a vida eterna, y usted puede despertar, a escudriñar, porque los tiempos del Señor están cerca. Dice aquí, por la fe Noé, y sigue ya mirando y avanzando la fe en una dirección, y ahí avanzó con Noé ahora. Cuando fue advertido de cosas que no se veían, con temor preparó el arca, y estamos leyendo Hebreos 11:7, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia. Entonces acá estamos viendo algo, que por la fe que salvar a su casa. No estamos hablando de que la fe usted gane dinero y tenga dinero, eso lo va a condenar. Lo material no le va a salvar.
Porque el reino de los cielos, según la palabra, lo que yo tengo escrito, no consiste en comida ni en bebida. El Señor dice que no consiste ni en bienes. Por tanto, consiste en la salvación de su alma. Lo vamos a ver con total claridad. Por fe Abraham, y ahora sigue avanzando. Ahora la fe, estamos pasando desde Abel y estamos llegando a Abraham. Entonces, si avanza la fe, veamos que en estos tiempos, cómo está surgida la fe. Y el Señor dijo, y cuando el Hijo del Hombre se manifiesta, ¿hallará fe en la tierra? La fe que desde el principio se manifestó, cuando el Señor venga, ¿hallará esa fe? Dice, mire está. Siendo llamado, ofreció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dice que no salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob fueron la misma, cortados del mismo árbol, hermano. Coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto constructor era Dios. Iba detrás de una ciudad cuyo constructor era Dios, por fe, como peregrino en esta tierra, como nosotros estamos como peregrinos en esta tierra. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. Como estamos viendo, porque Hebreos 11 es largo, le invito a que usted en su casa lo lea, y va a encontrar más adelante que dice en el 32, porque dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Podemos estar horas y horas y horas y horas, días y meses hablando de esta fe. Y acá mismo apóstol dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Contando desde Gedeón, mire por dónde pasó. Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Porque por fe conquistaron reino, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron muertos mediante esta resurrección. Mas otros fueron atormentados, escuchen, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. En verdad, lo que está diciendo aquí, que esta gente tenía tanta seguridad que aún enfrentaron el tormento, la persecución, sabiendo que las cosas de esta tierra no tienen nada que ver con los bienes venideros, que son las promesas que Dios nos ha dado. Otros experimentaron vituperios. Hasta ahora no encontramos que el Señor hable de la fe. Hemos empezado en Abel, estamos por Jefté, Gedeón, Sansón, y no hemos encontrado nada que de estos varones se diga que Dios le ha prometido riquezas. Entonces, si seguimos avanzando en la fe, pensemos ahora en estos tiempos, ¿de qué se trata la fe? Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos, prisiones, dice, y cárceles, y fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas. No dice que andaban con trajes, con grandes riquezas. Acá nos está diciendo, usted no puede decirle al Señor mentiroso, ni a la palabra de Dios, agregarle, cortarle y seguirle agregando en otra dirección. Dice, vestidos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos sin ellos perfeccionados aparte de nosotros. Realmente creo que aquí es donde uno se debe detener. Hemos leído la Escritura y no hemos hallado nada, hemos encarado el tema del principio hasta la iglesia primitiva, donde dice que fueron perseguidos y muertos a filo de espada, y terminaron pobres, angustiados y maltratados.
Entonces no tenemos todavía nada que el Señor nos haya prometido en cuanto a prosperidad. Vamos a seguir un poquito más. Notamos aquí, cuando la palabra viene a impactar, y usted se da cuenta que usted ha heredado mentiras, que todo lo que le ha asentado su corazón en su mente acerca de Dios, de la palabra, ha sido todo mentiras. Usted ha heredado mentiras. Lo que usted tiene que hacer es una sola cosa, escudriñar. Como hicieron ellos. Veamos aquí Hechos 17 y 11. Cuando Pablo fue a estas regiones de Tesalónica, dice: y estos eran más nobles que los que estaban, digamos aquí en las regiones de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando Pablo fue y impactó con esta novedad de vida, con este evangelio, con estas buenas nuevas, dice: pero ¿cómo? Vamos a ver si estas cosas son así. Escudriñemos para ver si estas cosas son así. Y esa es la única razón, la única manera que usted puede ver esto, si estas cosas son así o no. Es el paso que tiene que seguir todos. En primera de Pedro, vamos a ver otro caso similar. Aquí dice que sois guardados, vamos a ver un poquito adelante. Es primera de Pedro 1:3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, su grande misericordia. ¿Qué misericordia? El justo juicio de Dios, siendo retenido, porque la misericordia que Dios tiene sobre nosotros es que nosotros realmente merecemos el juicio, merecemos la muerte por causa de nuestra naturaleza, pero ese juicio de Dios ha sido retenido por su misericordia. ¿Y cuál es la misericordia de Dios? Aceptable para Dios, es la sangre de Jesucristo, que retiene el juicio de Dios hasta que el último entre. Su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos, no acá. El Señor Jesucristo se acepta solo pues en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire que está diciendo acá. Acá estamos tocando la fe de nuevo. Que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y qué vimos recién? Que es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de que usted está creyendo algo que aunque no ve, aunque no percibe, le va a posesionar en la herencia celestial. Esa es la promesa. Veamos si esto sucedió también en la iglesia primitiva. Vida en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe que está, dice, reservada para alcanzar ¿qué? Para alcanzar una casa, un auto, una prosperidad. No, para alcanzar salvación. Usted no necesita una casa. Usted lo que necesita es que su alma sea salvo. Cuando una persona es salva, cuando una persona tiene paz en su alma, cuando una persona tiene esa fe en su alma, esa persona no le va a importar la necesidad. Porque si usted dice que tener una material de felicidad, entonces ¿qué de estos ricos? De esta gente que tiene millones, que se casa una vez tras vez. Usted mismo que ve la televisión, que ve estos famosos, cambiando de mujer, cambiando de casa, cambiando de mansiones. Eso muestra que ese vacío no lo puede suplir lo material, por tanto eso queda excluido. Acá está hablando de una salvación del alma de la persona. Dios vino para salvar tu alma. Tú eres el tesoro más grande que el Señor tiene. Es tu alma, no es lo material. Porque todo aquí en la tierra ha sido engañado. Y cada día no vemos que las cosas mejoren. Está prometido por la misma palabra que esto seguirá siendo malo y peor. Está prometido por la misma palabra que en estos tiempos resurgiría una generación perversa y maligna sobre la tierra. Eso usted no lo va a detener, porque está escrito y está establecido por Dios. ¿Qué es la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero? Una salvación que está para ser manifestada, en el cual vosotros os alegráis. ¿No es maravilloso que estamos plantados aquí en la palabra? Alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos.
Acá dice que sí es necesario tener que ser afligido. No es importante eso, porque el apóstol Pablo dice: ¿quién me apartará del amor del Señor? ¿Quién le puede apartar del amor del Señor cuando usted está seguro en el camino que está andando? Dice: ni hambre, ni tribulación, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades. Eso lo vamos a poner en los textos, atrás en la pantalla. Nada me apartará del amor de Cristo. Ser afligido por un poco de tiempo. Estamos leyendo Hebreo, 1 de Pedro 1, en el 6 y en el 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe. Usted tiene que ser probado. Vuestra fe, estamos hablando de la fe. Preciosa, dice, más preciosa que el oro. Mire, más preciosa que el oro, o sea que en una palabra no tiene nada que ver con lo material. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Ve? Aunque el oro sea perecedero, una cosa que perece será probado por fuego. Sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, estar seguro de lo que estás creyendo, lo que estás viviendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Acá nos dice algo que dice: obteniendo el fin de vuestra fe. Cuando acá dice el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, quiere decir que la fe que le fue dada a usted se refiere para que usted pueda alcanzar misericordia y pueda alcanzar un lugar donde pueda refugiarse, para que su alma tenga paz, para que usted sea salvo. Acá dice que el fin de la fe es la salvación de vuestra alma. Hasta ahora no hemos encontrado nada que se refiere a lo material. Y la pregunta sería: ¿de dónde hoy en día sacan estas doctrinas que hoy usted está escuchando? Por falsos profetas, falsos maestros. Que la Biblia dice: hubo falsos maestros, hubo falsos profetas en la antigüedad. Pero dice: así también habrá falsos profetas en el tiempo del fin. Es la salvación de vuestra alma. Por eso el Señor dijo: ¿de qué serviría de que el hombre ganara el oro del mundo? ¡Aleluya! ¿De qué le sirve decir usted: el Señor me dio una casa, si usted va a tener esos sentimientos egocéntricos de su hermano? Que obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Y aquí dice algo muy importante. Es lo que usted debería hacer ahora. Y prestar oído y prestar atención. Y no dejarse mover fácilmente del modo de pensar, de lo que la palabra nos está diciendo. 1 de Pedro 1, en el versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Vamos a ir despacito, para que entiendan. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Esos profetas que hablaron en la antigüedad de cosas que sucederían en este tiempo. ¿Qué hicieron ellos? Que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente. ¿Qué es inquirir diligentemente? Aférrese a la palabra de Dios, aférrese a la Biblia y empiece a inquirir diligentemente. Entonces ahí usted va a encontrar la verdad, y no deje que el hombre le ponga su propia interpretación. Que es allí donde usted, qué fácil, ¿no? Ir a la iglesia y que nos cuenten el evangelio como si fuera un cuento de hadas, sin tener el enfoque correcto. Dice que indagaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Oye, seguimos viendo que el propósito de la fe es la salvación. Escudriñando, miren, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. El Espíritu indica personas, el Espíritu indica tiempos, para que usted pueda darse cuenta que cuando estas cosas vengan, usted sepa qué está sucediendo. El Espíritu indicaba para este tiempo que había falsos profetas, falsos ungidos. El Espíritu indicó que esas cosas sucederían. La gente a veces va detrás de las señales. Vamos a decir en otro tiempo eso, porque si no nos vamos a ir por la tangente. Por tanto, siga atento a estos mensajes que van a estar grabados, para que usted no se quede con esas dudas.
Vamos a seguir terminando con el tema de la fe. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras tras ellos. Notamos aquí que el escudriñar, dice que la fe viene por la palabra de Dios. Por tanto, siempre tiene que ver con el escudriñar. ¿Qué tiempos estamos viviendo? Y es como para decir, para terminar, para concluir esto, que vigile. Hemos visto a través de la Escritura, para que definitivamente usted tenga un panorama y no se deje mover fácilmente. Cuando usted tiene que, es como decir, como recordar cuando la mujer samaritana, si usted recuerda, si usted es cristiano, si ha leído la Escritura, la mujer samaritana, cuando el Señor fue a Samaria, encontró a esta mujer que le indagaba al Señor sobre la salvación, sobre la adoración. Y ella decía, nuestros padres, a mí me enseñaron que debemos adorar en este monte. Y vosotros los judíos decís que hay que adorar allá. Pues entonces, ¿dónde hay que adorar? Cuando ella pudo reconocer, porque es otro tema que lo vamos a encarar en otro episodio, cuando ella vio que este era profeta, cuando ella vio que este ser era un ser espiritual, cuando vio que Jesucristo, que el que estaba parado ahí era el Mesías, ella inmediatamente, su alma sintió la necesidad de hacer una pregunta espiritual. ¿A dónde hay que adorar? Si al escuchar esta palabra, su alma siente el deseo de su corazón, ¿a qué escuchar? ¿Qué debo adorar? ¿Cómo debo adorar? ¿A quién debo escuchar? Esa era la pregunta que esta persona predestinada tenía para hacerle al Señor. Dijo, ¿a dónde adoraremos? Nuestros padres nos enseñaron aquí. Nuestros sacerdotes nos enseñaron aquí. Es todo lo que sabemos. Pero ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá. Pero siendo el Maestro, siendo el Mesías, siendo Jesucristo, le aclaró claramente la situación. El Señor Jesús dijo, ni acá ni allá, mujer. Porque tiempo vendrá en que es adorar al Padre en espíritu y en verdad. Lo que significa que ahora es individual. Es usted y Dios. El Espíritu Santo que usted recibe. El Señor Jesucristo lo dijo que nos llevaría a toda la verdad. Por tanto, cuán importante es ser dirigido por el Espíritu Santo. Y ahora digo, hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes y la gracia y la virtud del Espíritu Santo le abran los ojos para que en los próximos episodios que sigamos encarando otro tema puedan entender las Escrituras y no se dejen mover más fácilmente del modo de pensar que dice Hebreo 11. Y sepa, no es nada material. Dios le bendiga.